Vamos a dar inicio a esta última, decía, mesa con líneas de cátedra del día de hoy. Después de esta presentación vamos a tener un conversatorio. Y bueno, en esta oportunidad es la Cátedra de Didáctica 2, ¿sí? Que se reúne con dos ponencias. En primer lugar, Graciela, la relevancia y pertinencia de la perspectiva decolonial para la formación del profesorado en inglés, de profesoras y profesores de inglés. Y en un segundo momento, Marcela Jalo y Virginia Sánchez van a acercarnos unas reflexiones sobre las prácticas pedagógicas y los materiales didácticos decoloniales situados en el contexto de la virtualidad por la situación de pandemia, específicamente cómo han reformulado y trabajado y reflexionado acerca de esta situación y los insumos. Bueno, Grace, es todo tuyo. Bueno. Si querés, tenés posibilidad de compartir pantalla si es necesario. Te oímos bien, me parece. Sí. Bueno, esperemos que esté de mi lado la tecnología, nuevamente. Pero bueno, cualquier cosa me avisan si no se me ve, no se me escucha o lo que fuese, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto de nuevo estar acá en este encuentro, compartiendo con colegas, con estudiantes. Así que bueno, vamos a charlar un poquito de esto que anticipaba Leonor. Voy a compartir la pantalla. Vamos, díganme entonces. Sí, está perfecto, ¿Se ya ve vemos. bien? Bueno, sí. Bárbaro. Muy bien, ahí estamos. Voy a checar esto un poquito. Bueno. Ahí estamos. Entonces, ¿avanza? No avanza. No avanza. Ahí sí. Ahí está. Ya está. Sí, avanza, pero por abajo no avanza, digamos. Veamos. Algo. A ver ahí. Sí, ahí avanza mejor. Ya se destrabó. Bueno, la relevancia y pertinencia de la perspectiva decolonial en la formación del profesorado, así lo enuncio desde como colectivo, ¿no? En inglés. Entonces, bueno, ahí estamos. La perspectiva decolonial nos permite desencubrir, visibilizar y discutir críticamente con la modernidad y su retórica, nos dice Mignolo en 2010. En este sentido, lo que efectivamente nos permite es ver la lógica colonial que esta retórica oculta y nos agencia para desacoplarnos, desengancharnos de los lugares euro-USA centrados en los que nos fuimos constituyendo como sujetos modernos, sujetes modernes, al tiempo que nos fuimos des-sudamericanizando. Entiendo que con lo que acabo de decir sería suficiente para poder argumentar y reafirmar la relevancia y pertinencia de esta perspectiva en la formación del profesorado en inglés. Atomizantes, nuestras lentes eligen una observación molar. Y desde allí, no desde la didactización y extranjerización de los procesos de formación, sino desde su pedagogización, asume como parte de la sociedad política su compromiso situado radical y crítico con la educación de nuestro pueblo. Si retomamos la idea de los lugares occidentocéntricos, eurooccidentocéntricos que nos han subjetivado en tanto dispositivos de poder y de poder / saber, no podemos omitir la escolarización en las lenguas modernas de la escolarización.
Las instituciones alfabetizadoras, en sus distintos roles sistémicos, nos han configurado como sujetos atrapados en la lógica binaria, que legitima el control y la dominación superior-inferior, con todos sus alcances nominales: civilizado bárbaro, blanco-negro, pulcro-ediento, central-periférico, hombre-mujer, humano-naturaleza, etcétera, etcétera. Estas categorías son las que consumimos de manera más o menos pasiva, pero continua, y son estos sentidos los que conforman nuestros sistemas de creencias, ideas, valoraciones. La pertenencia a uno u otro lado de la línea que divide lo bueno, bello, deseable, feliz, apetecible, cosmopolita, de lo otro, es unas veces, creo, una especie de inercia histórica, y otras una decisión política, atravesada por símbolos, por el peso de una cultura, que se construyó mediante mecanismos de negación e invisibilización del otro no europeo. Es por eso que los procesos de institución de la modernidad, de constitución de la modernidad, y su conglomerado de sentidos han sido y son destitutivos de todo lo ancestral que se percibe como incivilizado, mítico, irracional, no blanco. La evangelización y alfabetización fueron centrales en estos procesos de sobreescritura y borramiento. La escuela se ocupó de legitimar y contar en sus lenguas imperiales, coloniales, la historia a través de los siglos. Entonces, el doble movimiento de la retórica moderna, que oculta la lógica colonial, produce un legado, un apremio, una especie de apremio social que se aferra a la historia, como si de no pertenecer a ella cayéramos al vacío, nos disolviéramos, dejáramos de ser. Entender este mecanismo como parte central de la matriz colonial del poder, Quijano 1992, arroja luz sobre los dominios u órdenes de la vida, es decir, la subjetividad, el conocimiento, la economía, la autoridad y la naturaleza, que son controlados y enunciados por una enunciación en el corazón de dicha matriz. ¿Quién enuncia, entonces? Enuncia la epistemología occidental europea, las lenguas modernas, que como sabemos son 6, vale mencionarlas: portugués, español, alemán, francés, italiano, inglés. Las instituciones modernas, que comportan el carácter sistémico de los alcances de la enunciación, y sus actores, portavoces de las instituciones, que comunican desde una epistemología dada en lenguas modernas coloniales. Pero, ¿qué se enuncia? O mejor, entonces, ¿qué es lo enunciado? Lo que se enuncia antropocéntrica, androcéntrica y etnocéntricamente es qué vidas valen. ¿Qué vidas son lo suficientemente importantes para vivir? Catherine Walsh, 2020. ¿Y qué vidas pueden ser desexistidas? Sabemos que en este escenario el inglés es enunciación por excelencia. La lengua que produce y controla los significados del capitalismo global. La lengua del mercado, del dinero, de las finanzas, de los mass y social media, la lengua de la ciencia, la lengua de la academia, la lengua del conocimiento, la lengua de la industria cultural, entretenimientos, tecnologías y todo lo que esto implica. Es decir, la de la pobreza, la de la marginalización, la de la subalternización, la de los esclavismos, la de los accesos obturados, porque no hay una cosa sin la otra. Yendo un paso más allá de lo enunciado, ¿en qué términos es enunciado? ¿Cuáles son las condiciones de esa enunciación? ¿Qué coordenadas geocorpopolíticas marcan las reglas del juego y definen quién es el ventrílocuo, esta metáfora, y qué artificios median esa locución? Las lenguas no son propiedad de sus usuarios. Hay una falacia de desajenidad, a mi entender. Más que en el discurso multiculturalista del capitalismo global, en un sentido lavado, despolitizado, funcional al poder hegemónico. Luego,
además de las complejidades y colonialismos internos, es decir, desigualdades en los accesos y específicamente a la palabra de cada cultura y de cada pueblo, más allá de esto, volver sentido común, el posible adueñamiento de una lengua, permite objetivar la lengua, cuando en realidad se trata de un organismo vivo, activo, que respira, cambia, insurge y resiste. Y permite también ocultar la asimetría inherente a esta relación de poder. Usuario X, lengua moderna no nativa, inglés en este caso. Perdón, que arroja una ecuación inversa. Los usuarios son usados por la lengua de la enunciación, la lengua commodity, que les hace creer, les hace decir, les hace hacer. Yo entiendo que los sujetos se simbolizan en su lengua nativa de manera constitutiva e irreductible. Veámoslo en el entorno pedagógico. En una enunciación que tematiza cuestiones consideradas significativas, necesarias o urgentes, y por ende decide curricularizar, es decir, tematizar, conceptualizar esos espacios de significación, al enunciarlos en inglés, ¿qué añade? ¿Qué sustrae? ¿Da igual hacerlo en inglés, en tanto lengua colonial, que en otra lengua? ¿En qué términos se significa cuando se nombra en inglés lo que se incluye curricularmente? Pensemos entonces, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para quién incluimos? ¿Tranquiliza conciencias blancas incluir al leotre, a lo no blanque, a lo negre, a lo villere, pero también lo no binarie, a lo no hetero, pobre, los eslabones inadvertidos de las esclavitudes modernas? Nuestra soberbia epistémica, que encuentra conveniente que seamos políticamente correctes, les existe en el discurso pedagógico o didáctico, verbal, audiovisual, gráfico, artístico, etc., de la inclusión, de la heterogeneidad y de la interculturalidad. Mientras los términos del diálogo permanecen cooptados y racializados por la lógica colonial. Nos preguntamos entonces, ¿no es esto relevante en términos de su abordaje abierto desde la educación? ¿No debe ser visto desnaturalizado, desaprendido, contestado? ¿Resulta más confortable sumarnos a la despolitización y deshistorización de la lengua inglesa, lengua colonial? Y seguir enseñándola como una herramienta necesaria, útil, como una puerta a oportunidades, como un camino hacia el éxito, o en reversa, afectar su no comando en términos de una carencia, un déficit, un obstáculo o un verdadero obturamiento. ¿Podemos continuar sin reparar en la pedagogía de subalternización que esto conlleva, en la posición meritocrática que esgrime? ¿Podemos desde nuestro lugar de enunciación en el sur global seguir sosteniendo complicidades políticas, epistémicas, educativas, etcétera, con el inglés y su arco de representaciones? Creemos que para dejar de mirarnos en el espejo del otro del lado de la línea que nos pusieron y que gentilmente ocupamos creyendo que somos ellos, es preciso dejar de entender la edad como una categoría ingenua, como un significante vacío al que llenamos con nombres, apelativos, gentilicios, culturemas, etc., para levemente interactuar con él. Porque los nombres, los sustantivos, han sido tomados por la retórica moderna y no admiten resimbolización. Porque han sido occidentalizados, normalizados, imperialmente y comoditizados. Los aprendimos, los consumimos, las categorías, los sentidos que encarnan, en el sentido y según la disponibilidad que la modernidad les ha atribuido. Creemos que los usamos libremente, cuando en verdad hacemos libre uso de algunos significados activos
pero no vemos y por ende no usamos los activamente borrados por la modernidad. A cada invención categorial moderna corresponde la destitución epistémica y ontológica de una categoría ancestral. Las lenguas modernas, en el acto pedagógico en tanto acto político, nos conducen a reproducir el statu quo, que nos pone de un lado de la línea, pero nos permiten también declararnos antihegemónicos, anticorporativos, interculturales, como forma de gatopardismo ideológico, sin asumir el compromiso ético de hacerlo. Las posturas otras nos ofrecen la oportunidad de no coalicionar con posturas fundamentalistas en contra de, destitutivamente, lo cual sería una paradoja, ni de funcionar disyuntivamente, en exclusión o en alternancia con otras posturas, sino de conversar sobre una alternativa de alternativas, es decir, no una tercera opción, no una anti-opción, sino una opción a lo habido. Esto implica advertir, mostrar, vernos en el espejo que más nos incomoda, el de ser vectores de posibles colateralidades, complicidades coloniales, en un esquema de fuerzas atrozmente desigual y mal distribuido. ¿Qué podemos hacer desde esta alternativa de alternativas, desde esta opción fronteriza, desde inglés como lengua otra? Transitar procesos de descolonización epistémica, mediante una gramática decolonial, con, cito a Miñolo 2010, los recursos necesarios para reescribir la historia global, desde la perspectiva de la conciencia crítica de la colonialidad, y desde el centro del conocimiento geo y corpo político, para desprenderse de la modernidad eurocéntrica y su paradigma epistémico teo-ego-político, que debe ser descolonizado. Esto implica aprender a desaprender una colonización epistémica que se inicia al negarles a las lenguas y las subjetividades la posibilidad de participar en la producción, distribución y organización del conocimiento, en un movimiento vertical, arriba abajo, con las corporaciones y el Estado arriba y el pueblo abajo. Podemos negar el inglés, negarlo como lengua de conocimiento, es decir, trabajar para desmantelar la maquinaria anglófila, que subalterniza modos otros de significar, expresar y escribir. Podemos traccionar para restituir el valor de todas las lenguas. Weaponizer es algo así como pertrecharla para la creación de cosmopolitismos insurgentes, es decir, redes translocales que desde las bases dan sus luchas, y la lengua inglesa puede desempeñar un rol geo-corpo-político de cohesión. Usarla para develar mecanismos de racialización, destitución, control y despliegue de la lógica binaria superior-inferior que instituyen las lenguas modernas en general e inglés en particular. Desde nuestro lugar de enunciación entendemos que la formación de docentes de inglés debe promover una pedagogía de restitución de todos los órdenes, de justicia cognitiva y justicia social, dentro y fuera del aula. Una pedagogía de resistencia, reexistencia, siembra y esperanza desde el sur global. La formación en inglés lengua otra no es posible desde multiculturalismos globales, capitalistas, ni desde interculturalidades funcionales al poder hegemónico. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a dar muchísimas gracias, Graciela, y vamos a pasar a la segunda propuesta de esta tarde, de esta mesa, en realidad, que son breves reflexiones sobre las prácticas pedagógicas y los materiales didácticos decoloniales situados en el contexto de la virtualidad por pandemia. Bueno, Marcela y Virginia. Bueno, muchísimas gracias, Leonor. Buenas tardes a todos.
ese es el título entonces de la presentación. Haremos unas breves reflexiones sobre lo que fueron las prácticas pedagógicas y los materiales didácticos situados en el contexto de pandemia, virtualidad por pandemia. En realidad, nuestra presentación se enmarca en la cátedra Didáctica Especial y Prácticas Docentes en Lengua Inglesa 2, y vamos a entonces ilustrar, como dijimos, con algunos materiales didácticos, pero bueno, voy a empezar con una introducción, permítanme leer la introducción, en cuanto a este contexto de pandemia que estamos atravesando, un contexto que plantea incertidumbres, que estas articulaciones conocidas entre el mundo educativo y el mundo de fuera de la escuela y de la universidad, son mundos cuyos límites se ven disdibujados hoy, y que se han visto sacudidas. Estas tensiones entonces son complejas y revelan una trama de expulsiones que no es nueva. No obstante, y desde nuestro rol como educadoras, reafirmamos la posibilidad de diseñar propuestas didácticas educativas, contextualizadas, situadas y con sentido, bueno, pedagógico en la virtualidad. Se trata de tomar entonces decisiones acerca de qué queremos visibilizar y discutir críticamente desde nuestro lugar de enunciación. Creemos entonces que la perspectiva decolonial adoptada por la cátedra tiene un alto valor en cuanto a la especial visibilización de las desigualdades que la pandemia ha agudizado en y desde el sur global. Bien, entonces, dicho esto, diremos entonces que nuestra presentación tiene como objetivo entonces contar la experiencia llevada a cabo en las clases prácticas de didáctica en 2020, durante el primer cuatrimestre de 2020 y posterior concreción en el practicum, en este contexto de virtualidad que atravesamos. Señalaremos algunas dificultades y desafíos que surgieron a partir de este contexto, e ilustraremos entonces, como hemos adelantado, la presentación con material didáctico diseñado por algunas de las parejas pedagógicas el año pasado. Es nuestra intención reflejar qué implicó, qué sustrajo y cómo se articularon soluciones ad hoc para enfrentar el desafío que implicó y que aún implica el trabajo en este contexto. En cuanto, bueno, a estas dificultades y desafíos que veníamos señalando, la emergencia claramente disparó la necesidad de responder con rapidez a situaciones institucionales novedosas e imprevistas. Todos nos hemos visto en la necesidad de reorganizar la cursada para el dictado de la materia con la modalidad sincrónica y asincrónica mediante el campus de la facultad, y el uso de herramientas tecnológicas como la plataforma Zoom, empleada también para configurar instancias de evaluación en la virtualidad. En nuestro caso en particular, si bien decimos que no habíamos realizado experiencias anteriores en educación a distancia, entendemos que no fue empezar de cero, es decir, veníamos trabajando de un modo similar en cuanto al diseño de material didáctico, a la forma de entregar los planes de clases para la supervisión, implementando esto mediante Drive. O sea que lo que tuvimos que hacer en realidad fue adaptar todas estas cuestiones al formato de la virtualidad vía campus, y bueno, tratar de sostener claramente estos espacios de enseñanza-aprendizaje en un contexto inédito y que por suerte la virtualidad permitió redefinir y dar continuidad. Bueno, además de las dificultades por cuestiones de conectividad y o acceso a tecnologías, lo que esto acarrea y que para nosotras como docentes es bien conocido, nos gustaría entonces puntualizar algunos desafíos más específicos en cuanto a la cursada y su correspondiente practicum en el nivel medio. Bueno, en relación a esto, entonces, pensar el diseño de materiales y la gestión de la práctica docente también representó un desafío para nosotras y para los estudiantes. El trabajo en la virtualidad durante 2020 en los colegios se realizó principalmente de manera asincrónica y vía correo electrónico. Esto tuvo un impacto en el diseño de secuencias de tareas, ya que, bueno, los practicantes debieron redoblar esfuerzos para garantizar el andamiaje necesario para que los estudiantes de secundario pudieran abordar la resolución de tareas sin la mediación presencial de la docente.
Por otro lado, y de cara al Practicum 2021, también podemos anticipar algunas cuestiones, y esto en relación a diferencias respecto a la modalidad del año pasado, ya que en los colegios de pregrado en estos momentos se están empleando herramientas de uso institucional para clases sincrónicas. Bueno, sin duda esto va a permitir a los practicantes mantener una interacción mucho más fluida de lo que fue el año pasado con sus estudiantes y diseñar materiales adaptándolos a la virtualidad mediada por estas tecnologías y o a la presencialidad en caso de retomar las burbujas, porque bueno, así se inició este año. Medio difícil, lo vemos, pero bueno, quizás sería aún una posibilidad a pensar. En cuanto al andamiaje y esta cuestión del cuerpo, que dice allí, bueno, claramente las clases de la modalidad virtual no pueden ser iguales a las intervenciones docentes en las clases presenciales. En las realidades anteriores a 2020 entraban en juego varios factores, sobre todo a nivel territorial, corporal, sensorial. El contexto de pandemia nos invita y exige poner el cuerpo, nuestras voces y asumir ciertos riesgos. El desafío entonces es que las plataformas no nos deshumanicen, en palabras de Maggio 2020, en la construcción de esta mirada situada, contextualizada y sobre todo empática. Necesitamos construir criterios para el diseño de nuestras prácticas. La vía que nosotras encontramos para garantizar este trabajo fue un minucioso trabajo sobre lo que es el diseño de materiales didácticos. Y allí es hacia donde vamos ahora. Bir, te cedo la palabra, si vos también interactúas conmigo un poquito en Sí, esto que es... pasarla bien. Bueno, yo les voy a comentar muy brevemente cuestiones relativas a estos dos ítems que ven en la diapositiva. En primer lugar, el trabajo en las clases prácticas, en nuestras clases prácticas de didáctica, y después algunas cuestiones relativas al practicum en nivel medio, que es una de las dos instancias de practicum o de práctica docente que realizan los estudiantes de didáctica 2 en nuestra materia. La segunda instancia es en nivel superior, en introducción a la lengua inglesa. Nos vamos a enfocar en el nivel medio en esta oportunidad. Entonces, en relación al trabajo en las clases prácticas con Marcela y conmigo, y por supuesto, bueno, posicionadas o sí haciendo pie en el marco teórico que Graciela presentó en su presentación hace un ratito, el planteo nuestro y nuestro foco central en los trabajos prácticos es el diseño de material didáctico decolonial situado. Bueno, entendemos, como también adelantó Graciela, la pedagogía como una trinchera, como una forma de lucha que debe trascender el escenario escolar, visibilizando y desnaturalizando los discursos y las prácticas de dominación, y en este sentido, bueno, nos alegra o reafirmar que la experiencia de la virtualidad, tanto en nuestros trabajos prácticos como la de las practicantes, les practicantes con sus cursos en el colegio, ilustra un poco esta resistencia, en la medida en que ha sido posible, a partir de la virtualidad justamente, más allá de las complejidades y las dificultades, introducir, desarrollar y sostener una práctica pedagógica decolonial crítica y situada, gracias a la virtualidad, ¿no? Las unidades, digamos, las unidades didácticas de diseño que planteamos, suponen la integración y el desarrollo de distintos tipos de contenidos lingüísticos, discursivos, conceptuales, estratégicos, educacionales, a partir de una variedad de insumos que se enmarcan en la pedagogía tal como la venimos caracterizando, sobre todo Graciela recién, y eso es parte del trabajo que nosotras hacemos en los trabajos prácticos de Didáctica 2. Ahora, en cuanto al practicum, en nivel medio hay algunas cuestiones a puntualizar, como Marcela destacó hace un ratito, el rol central, también y particularmente en pandemia, del diseño de materiales, ¿no? Señalando la necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar el andamiaje, siendo que el cuerpo no se encuentra presente como estamos acostumbradas a que lo esté.
el practicum de nivel medio tiene la característica, a diferencia del practicum de ILI, de que el diseño de materiales es central porque es un requisito. Se requiere a los estudiantes de didáctica que desarrollen su material para llevarlas a las aulas de nivel medio. No así en Introducción a la Lengua Inglesa, donde el material se encuentra, ya ha sido diseñado, y bueno, y el desafío que plantea ese practicum es diferente. Entonces, por ahí aclarar esas cuestiones en relación al practicum, y ahora sí pasar a describir puntualmente el del año pasado. Voy a acá ver mis notas. El practicum 2020 en nivel medio se realizó en el Colegio de Pregrado Universitario de la UNLP, el Liceo Víctor Mercante. 23 personas, 23 estudiantes de didáctica practicaron en el colegio, se organizaron en 7 tríadas y un par didáctico, y practicaron, hubieron a disposición 8 cursos en el colegio, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año. Y la dinámica de trabajo, en pares, en tríos, fue la siguiente. Se diseñó una unidad didáctica para el grupo asignado, cada trío, cada par diseñó su unidad didáctica. La unidad comprendió el desarrollo de 4 secuencias didácticas de aproximadamente 80 minutos, que son 2 periodos, cada una en las que se detallaron las tareas de preparación, las tareas centrales con foco en lengua, las tareas de concientización sobre la lengua y las tareas de cierre. Una vez diseñadas las secuencias didácticas, en sus respectivas proformas, la llamamos, la proforma es una herramienta de diseño de la Cátedra de Didáctica 2, es interna. La proforma incluye un detalle de los contenidos a trabajar, que son los que nombraba recién, conceptuales, lingüísticos, estratégicos y educacionales, incluye los objetivos de enseñanza, incluye las expectativas de logro, incluye las tareas y la narrativa de esas tareas. Eso es la proforma. Entonces, una vez diseñada la secuencia didáctica en estas proformas, se enviaban a la tutora o mentora, es la figura que se encuentra en didáctica para acompañar a los practicantes, somos nosotras 3. Acompañamos el proceso de práctica a lo largo de cada una de nosotras, a un equipo, a lo largo de toda su práctica, ¿no? Entonces, los estudiantes nos envían las secuencias didácticas para que nosotros las revisemos. Eso no fue específico de la pandemia, porque nosotros veníamos trabajando de ese modo. Nosotros trabajamos por Drive, los estudiantes diseñan sus propuestas ahí, las envían, nosotras trabajamos con comentarios. Es muy habitual y es esperable que haya un ida y vuelta y que haya reformulaciones en las secuencias didácticas, con lo cual estamos muy acostumbradas a trabajar de ese modo, y eso yo entiendo, las chicas tal vez pueden confirmar, que eso no fue particularmente desafiante, ¿no? Eso fue seguir trabajando como veníamos, estamos habituadas, y también los estudiantes. Bueno, hechas esas devoluciones, hasta que se alcanzaba como siempre, una versión que considerábamos preparada, digamos, y aprobada para ser usada y llevada como propuesta de clase a las aulas en este caso, del liceo. Lo que sí tal vez fue más novedoso fue que, bueno, quizás sí hubieron algunas instancias de diálogo por Zoom, que tal vez en otra oportunidad hubiesen sido en nuestras mismas aulas en la Facu, con nuestras practicantes, ¿no? De tomarnos unos momentos para aclarar cuestiones. La comunicación entre tutora o mentora y practicantes es muy singular, ¿no? Como que se va armando una modalidad de trabajo. Eso tampoco es singular de la pandemia, diría yo que un modo de trabajo nuestro. Bueno, se incorporó el Zoom para ese tipo de instancias. Y ahora, no sé, Marce, si querés que pasemos a presentar algunas de las... Entonces, bueno, la idea entonces es trabajar o mostrar los materiales didácticos decoloniales que fueron elaborados, y como dijimos, bueno, por cuestiones de tiempo hemos seleccionado el de 2 tríos, trabajaron de a 3, uno en segundo año
en el trabajo de secuencias didácticas que fueron parte de esta unidad didáctica, como describió Virginia hace un ratito. Es decir, fueron 4 secuencias didácticas que formaron parte de la misma unidad didáctica. La primera, bueno, veo algunas caras, después vamos a interactuar con las chicas y dar los tiempos. Fue conformada por Belén Fabro, Tatiana Leschizin y Lucía Benvenaste, y trabajaron en un segundo año del liceo. El tema que ellas eligieron, que en realidad era el tema que correspondía para ese momento en el liceo, es el de los pueblos originarios ayer y hoy. Bueno, este contexto sirvió de marco para resignificar las distintas culturas que existían en América previa a la llegada de los conquistadores, y a su vez permitió visibilizar las desigualdades y ausencias de los pueblos originarios en nuestro país, golpeados hoy por la pandemia. El propósito entonces fue el de hacer una reflexión crítica acerca de esta herencia cultural latinoamericana, fruto de un proceso de mestizaje entre lo autóctono y las conquistas sufridas a lo largo de la historia, atento a una mirada decolonial. Siempre a un contenido conceptual, esto va de la mano de un contenido lingüístico, discursivo, en este caso era para el tratamiento del pasado simple, used to también, para expresar hábitos en el pasado, y algunos conectores. Todo esto fue mucho de golpe como para empezar a diseñar, pero que bueno, de a poco se fue moldeando cada una de las secuencias, y llegamos a ver entonces cómo se tomaron textos, como el que tenemos aquí, en donde vemos el contraste entre el ayer y hoy en los pueblos originarios. Lo importante aquí es, y esto es parte también de lo que fueron reflexiones en el coloquio final, cómo las estudiantes visualizaron esta unidad didáctica, es decir, se construyó la unidad y también la hoja de ruta, partiendo de algunas culturas americanas, como la maya, azteca, que son bien conocidas en la superficie, aunque subestimadas, para dar a conocer lo que Kush llama América Profunda. Es decir, se pudo internalizar esa teoría, esos textos de la teoría, trabajar con Kush y poder llegar a representar esta representación desde la América superficial a la América profunda, y trabajar en estas desigualdades y mostrar los textos como los que dieron pie a tareas, bueno, por ejemplo, esta como una tarea final, en donde la simple consigna de tu profesora te invita a compartir algunas ideas en un Padlet acerca del impacto de que tuvo la pandemia en estas comunidades, y los estudiantes entonces realizar producciones como, en donde se ve el contraste entre lo que solían tener, hacer, y cómo solían vivir en el pasado, y cómo las comunidades, bueno, Cuom en este caso, se ven afectadas hoy, marcando el contraste entre lo que hoy no tienen, no pueden y carecen. Bueno, esto es a modo de evoluciones, por eso están marcadas allí algunas de las instancias de correcciones de estas producciones, pero fueron, bueno, realmente producidas por estudiantes del liceo en la tarea final de esta secuencia. Tomamos algunas muestras de la secuencia, no todo el desarrollo de la secuencia, y en esta en particular nos parece interesante resaltar el tema de los insumos, y cómo, digamos, también es parte del diseño, qué insumos buscar, dónde buscarlos. Esto fue parte de son insumos que parten de los recursos educativos del sitio Parque de la Memoria, un proyecto que se llamó Afiche 2019, en donde los pueblos originarios, estas imágenes fueron tomadas de ese proyecto Afiche, pero el trabajo consistió en realizar los textos, es decir, los textos no estaban presentados de este modo, los textos en español no eran testimonios, pero el formato presentado aquí representaba de algún modo lo que se quería enseñar, que eran los conectores, como se ven resaltados aquí, sin dejar, al contrario, haciendo especial hincapié en esto que es justamente los reclamos territoriales, lingüísticos, culturales, sostenidos a lo largo del tiempo por estas comunidades.
el tema de las identidades aparece en el primero, la educación intercultural aquí, y el reclamo por los territorios en este otro. El tema de los insumos, bueno, es lo que vimos aquí. Pasamos ahora a otro par didáctico, el trío conformado por Alejandra, Claire, Micaela Pérsico y Valentina Chiramberro. En este caso es para un cuarto año del liceo. Aquí se trabajó el tema de Latinoamérica y sus fiestas. En este caso en particular, bueno, a partir del tema fiestas, festivals, dado en la unidad del libro de texto, para abordar el presente perfecto como contenido lingüístico, se diseñó la secuencia con el nombre Discovering Latin America Through its Festivals, descubrir a Latinoamérica a través de las festividades, con la idea de recrear, esto fue lo que se pensó, un viaje a lo largo de Latinoamérica, cuyo objetivo es investigar el fenómeno de las raíces latinoamericanas en distintos países del territorio a través de las celebraciones ancestrales, Pachamama, la fiesta del sol en Cusco o el Año Nuevo Mapuche. En todos los casos lo hicieron indagando la relación entre la festividad y las raíces de las mismas, adentrándose cada vez más en las tradiciones de los pueblos y costumbres, no solo como un modo de mostrar estos escenarios, sino la esencia de nuestra América. Así es como se presentó a los estudiantes, es decir, el tema de las distintas festividades, para esto se usaron herramientas digitales que permitieron de un modo, digamos, económico, poder mostrar e interactuar imagen, texto, video y tarea. No solo fue el diseño del material, sino el diseño en la herramienta, con la elección del mapa, es decir, esto no está dado digitalmente, sino está creado. Entonces muestra, bueno, la imagen en este caso, no sé si lo están viendo. Sí, se ve. Bueno, aquí tenemos la imagen y acompañado del texto, en el caso de la mama negra, y abordando temas como sincretismo, el tema de, bueno, otras festividades como la celebración en Bolivia, como una victoria hacia los españoles, y una danza que lo hacen a modo de castigo. El Año Nuevo Mapuche, y finalmente, bueno, un video que nos lleva a la celebración que es el carnaval, como la festividad de los negros, lo indígena, los pobres. Esto, bueno, acá lo voy a pasar otra vez hacia atrás, porque la idea de esto es, a partir de visitar, digamos, estas festividades, se llega a investigar sobre otras festividades, y la tarea final fue, bueno, hacer esta investigación y poder contestar estas a modo de preguntas guía, hacer un texto que dé cuenta de, bueno, otra festividad, como las llamadas en Uruguay, el Día de los Muertos, etc. Esto fue una parte, digamos, esto fue la secuencia 2 de esa unidad didáctica. La última secuencia lo llevó hacia otro tipo de reflexión, con el disparador de la pregunta, ¿qué es lo que verdaderamente celebramos cuando celebramos? Y la presentación de dos fechas, en este caso el 11 de octubre y el 12 de octubre. Y las imágenes que acompañan, entonces, estas ideas. Bueno, el último día de la libertad de los pueblos originarios en América, o el inicio de la dependencia colonial, de resistencia indígena, fue lo que se trabajó, como decimos, como disparador, para llevarlos a esto que fue en realidad una nueva infografía, en donde se cuenta la historia, bueno, contada por quienes la protagonizaron. La idea aquí fue contrastar dos personajes de la historia, y en función de, nuevamente, a ver si lo vemos, ahí está, en la voz de, en este caso, Cacique Inacayal, dando cuenta de por qué celebrar o qué conmemorar en el 11 de octubre, entendiendo que, o llegando a la reflexión final, de lo que verdaderamente representa es que no somos salvajes, y que lo que estamos defendiendo es nuestro suelo. Fue muy
conmovedor llegar al diálogo con las estudiantes, me gustaría escucharlas decir y reflexionar sobre esto, porque fue en este momento de la secuencia, ya sobre el final y en el practicum de secundario, cuando pudieron verdaderamente entender y hacer la conexión entre las lecturas que veían en el teórico y entender lo que verdaderamente estaba diciendo Husch cuando hablaba de suelo. Entonces, representarlo en el insumo y en la secuencia fue, bueno, parte de ese proceso, un proceso que es largo, lleva tiempo. Bueno, esto contrastado a otra figura, que es la de Roca, y la tarea entonces final fue ponerse en la voz de alguno de estos personajes, y en este caso se eligieron otras figuras, el caso de, bueno, también con textos y con otra elaboración acá, de, bueno, Sarmiento, el caso de Micaela Bastidas, Tupac Amaru, leen textos, ven, se investigan un poco sobre estas figuras para poder entonces llegar a desarrollar, sí, acá estoy, esperen que ya estoy mareada con tanto ida y vuelta, pero bueno, estamos llegando a lo que hicieron, ahí está, los estudiantes. Luego de trabajar con esto, las producciones fueron poder dar su opinión en la voz de Tupac Amaru o Micaela Bastidas, que fueron los que eligieron estos estudiantes, de estas dos festividades. En las devoluciones, bueno, es interesante ver, acá tenemos a Valentina y a Micaela, haciendo la apreciación de esta tarea, ¿no? Entonces, bueno, uno de los estudiantes dice, bárbaro, yo hablo de Tupac Amaru, pero bueno, en realidad no, ninguno de ellos me representa, y ella le dice, bueno, aprecio tu honestidad, como una devolución ese comentario que claramente es genuino, porque la producción está bien lograda, no hay correcciones a nivel de ningún tipo, está muy bien lo que está expresando. Bueno, estas son las dos secuencias, pero bueno, son dos ejemplos nada más de todas las unidades didácticas elaboradas para el practicum en lo que fue diseño de material didáctico. Entonces llegamos a algunas reflexiones que queremos compartir con Virginia sobre lo que fue este trabajo. Sí. Bueno, también brevemente, porque veo que ya estamos más o menos en tiempo. Las reflexiones, estas en realidad no son nuestras, surgen de un coloquio. El coloquio es una instancia de evaluación al final de la cursada, no final, sino es la última instancia de evaluación de la cursada de Didáctica 2. Es una instancia de evaluación integral, podríamos decir. Los estudiantes de didáctica eligen una experiencia de practicum, que puede ser en nivel medio o en nivel superior, y elaboran sobre esa experiencia con todas, digamos, las herramientas teórico-pedagógicas que han ido desarrollando a lo largo de la cursada, ¿no? En una de estas instancias, en uno de estos coloquios, de uno de estos coloquios recogimos algunas reflexiones para compartir acá, que tienen que ver con estas 4 cuestiones que ven en la diapositiva. La interacción con estudiantes. Bueno, a estas estudiantes de didáctica no se les escapó, como a nadie supongo, que la falta de interacción con los estudiantes en las clases, no ver a quienes son los destinatarios de las secuencias didácticas que una desarrolla con tanto trabajo y esfuerzo, no ver sus reacciones, no permitió del todo hacer una evaluación, ¿no? Decían estas chicas, acabada de los materiales diseñados, o interpretar el impacto o el alcance, ¿no? El alcance del trabajo que habían realizado. En ese sentido, era como algunas cuestiones que quedaban ahí en el tintero y que estaban vinculadas con la práctica en la virtualidad, la práctica docente en la virtualidad. Que es el segundo ítem. Sostener la práctica docente de modo virtual implicó muchísimo trabajo. Para las estudiantes, también para nosotras como profesoras. Estoy segura que quienes estuvimos frente a curso el año pasado tenemos una experiencia similar de muchísimo trabajo, el doble, el triple de trabajo, y las practicantes también se hicieron eco de esa cantidad de trabajo que implicó sostener las prácticas, sus prácticas
en la virtualidad, particularmente en el contexto del modo en que se dieron en el liceo, perdón, que es como decía Marcela recién, de manera asincrónica, todavía no estaba del todo, no estábamos tan habituados a tener Zoom, eran un fracaso total los Zoom, la verdad, había 3 estudiantes, hoy es otra cosa, tenemos un semanal, curso casi completo, pero el año pasado la experiencia fue bien distinta y bueno, esto generó algunas dificultades. Sin embargo, también destacaron algunas estudiantes algo que acá nosotras elegimos nombrar como un reposicionamiento y que directamente me gustaría leer la cita de estas estudiantes, que entonces comienza la cita. Gracias a esta experiencia tuvimos la oportunidad de empezar a pensar desde nuestras propias culturas e identidades latinoamericanas y en nuestro sujeto cultural. Buscar y dar a conocer diferentes voces, muchas veces silenciadas a través de una lengua u otra, inglés en nuestro caso, partiendo de un discurso propio. Luego de esta experiencia, creemos fundamental enseñar en y desde nuestras territorialidades, subjetividades y corporalidades para interpretar y cuestionar lo que está fuera de nuestras propias fronteras. Esta fue una de las devoluciones y en relación al último ítem, el diseño de materiales, también cito acá, realizar la experiencia de diseñar materiales didácticos decoloniales ad hoc, que es propio del practicum secundario, permitió comprender la correspondencia con los materiales didácticos que se utilizan en ILI y prepararnos para la siguiente etapa del practicum, el practicum de ILI. Ustedes, yo no sé si estuvieron ayer, cuando estuvieron las chicas, el equipo de JTP de Introducción a la Lengua Inglesa, Celeste, Mer, Pelufo, Mer Bernet y Paola, que mostraron el material parte del material de ILI. Bueno, es claramente de cuño decolonial, entonces toda la experiencia en el liceo, en este caso, el nivel medio de diseño de material decolonial, le significó un antecedente para enfrentarse después al material de ILI y poder hacer lo propio. Y eso lo destacaron ellas como una ventaja, digamos. Y creo que ya estamos, ¿o no, Marce? Esta es un poco la experiencia en... Sí, Sí, solo agregar una cosita que tiene que ver con esto que estás diciendo, que si bien todo esto no estuvo presente, esta presencialidad o estos encuentros sincrónicos, digamos, en el nivel medio, sí lo tuvieron en el practicum en ILI, donde las clases pudieron ser dadas por Zoom y nosotras pudimos observar, acompañar esas clases, en un proceso que es el ciclo que desarrollamos para el desarrollo del practicum, esto de hacer los planes, nosotras supervisarlos, tenerlos listos para dar la clase, observar la clase, hacer la reflexión que implica haber dado esa clase, entregarla a la tutora, a la mentora, que finalmente da su devolución. Entonces, todo este proceso que es sumamente rico en el practicum, que se hace tanto en nivel medio como en ILI, si bien no se pudo hacer en el nivel medio, sí se pudo hacer en ILI. Así que de algún modo se pudo suplir esto que es tan importante, ¿no? Estas devoluciones, estos feedbacks que se dan de las clases. Bueno, ahora sí, creo que ya estamos. Muchas gracias. Y gracias a, las estudiantes que están presentes también, porque fueron invitadas porque se iban a mostrar estos materiales. Y está muy bien que, no sé si vamos a interactuar un poquito, ¿no? Eso me digan ustedes. Sí, Marcela, ¿podrías dejar de compartir la pantalla, sí, si perdón. te parece? Entonces, no, Sí. para que todos podamos vernos. Bien, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por estas dos presentaciones, Graciela, por dar el marco necesario para comprender y para poder seguir estas reflexiones acerca de las prácticas y de los practicums, ¿no? de preparación de didáctica 2. Para nosotros, desde el departamento, fue muy importante poder sostener, imagínense la preocupación el año pasado, ¿sí?
con esta situación de pandemia, poder sostener las prácticas en el nivel medio, y bueno, en ILI era más fácil, estábamos en casa y podíamos claramente administrar eso, pero bueno, allí entonces, junto a Graciela, en diálogo con el liceo, con la directora del liceo, con la coordinadora que se mostró, además la coordinadora de inglés, que se mostró muy abierta y receptiva hacia la propuesta que elevamos, y que claramente diseñó Graciela con las chicas. Bueno, se pudo sostener. Decir esto porque es muy importante, en realidad, haber podido sostener las prácticas en este contexto. Seguramente, bueno, en este intercambio podríamos, si quieren, chicas, tomar la palabra para poder compartir. Tenemos unos minutos, así que por compartir la experiencia, si tienen ganas de hacerlo, habiliten los micrófonos. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Micaela primero y Belén luego, ¿puede ser? Oh, y dale. Alejandra. Hacemos así, Genial. Micaela, Belén Hermanas. y Alejandra. Vale. Bueno, hola a todos. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, un placer. Yo mientras hablaban ustedes, Graciela, Virginia y Marcela, tomé algunas anotaciones siguiendo mi rol de estudiante, pero que quería comentar brevemente y simple, digamos, esto que vos decías, Marcela, de los temas y las propuestas que se pensaron y que pensamos y repensamos durante todo el año fueron de alto valor. Yo me acuerdo que con Ale fue parte de mi grupo, siempre nos poníamos a pensar qué sentido tenía que Didáctica 2 esté, digamos, todos los temas que se abordan al final, ¿no? de lo que es la carrera, porque realmente son enriquecedores y son muy motivantes, y yo creo que si los hubiese sabido al principio no hubiese dudado ni un segundo de seguir con la carrera. Ahora que los comentamos y que los estudié en el final, reafirmo todo lo que se venía por mi cabeza cuando decidí estudiar y ser profesora, digamos. Así que en ese sentido es todo el gran valor que le adjudico a esta materia. Después voy a hablar en lo personal, en mi experiencia con respecto al diseño del material. Es cierto, fue el mayor de los desafíos, nosotras lo dijimos también en el coloquio. Nos llevó tiempo, nos llevó esfuerzo, nos llevó lectura, nos llevó a agarrarnos la cabeza y nos llevó a eliminar un documento de Google y arrancar de nuevo, pero siento que todo eso fue necesario y crucial, y estamos muy contentas con el resultado que logramos. Lo quisimos y nos quisimos a nosotras por haberlo intentado, porque la verdad que nos hicimos un cambio, ¿no? Le dimos un cambio de sentido a todo lo que veníamos estudiando, y eso también creo que es importante que también lo mencionamos en el coloquio, todo lo que tuvimos que, digamos, de lo que nos tuvimos que despojar, de toda nuestra enseñanza previa, de a lo que estábamos acostumbrados, a lo que nos parecía más fácil, a nuestra zona de confort, y todo este cambio que tuvimos que hacer y que estamos súper contentas de haberlo logrado. Y bueno, y con respecto a los ejemplos que Marce vos mostrabas, es cierto, a nosotras lo que nos ayudó mucho fue esta idea de suelo. Lo encontramos tarde, pero lo encontramos como el punto de anclaje para nuestro diseño, para darle sentido a lo que pensamos, también para darle sentido a lo que hacíamos, ¿no? Porque después ya dejó de ser querer aprobar la materia, pasó a ser un desafío personal, incluso hacia una carrera, hacia un modo más profesional, digamos. Así que realmente por eso creo y siento que todo el material crítico, los autores, las autoras que leímos, fueron de gran ayuda, y la verdad que mi experiencia es muy buena, pese a las dificultades y todo lo que este contexto lleva. Así que, bueno, ese es mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Micaela, me parece muy valioso lo que estás diciendo, sobre todo esto de
de admitir, aceptar y entender la incomodidad, que es muy, muy importante. Y además, bueno, esto de pensarse en la práctica real como docentes, que bueno, para eso están estudiando y poder descubrirlo claramente sin esta presión de, bueno, lo hago para probar la materia, no lo hago porque me atraviesa. Claramente, bueno, gracias Micaela por el aporte, y Belén seguía, ¿no? Belén. Acá estoy. Sí, adhiero total, me iba a decir básicamente, pero sí, adhiero a todo lo que dijo Mica, y también creo que Didáctica 2 es como un punto de quiebre, es donde realmente te da la posibilidad de encontrar tu esencia y decir, bueno, yo me paro acá y quiero esto, y no yo me las sé todas, como decimos, sino vamos a descubrir, vamos a redescubrir, porque eso nos ha pasado cuando nos sentábamos horas y horas a pensar en cómo íbamos a planificar la clase, qué es lo que realmente queríamos. Ya estábamos locas porque hablábamos con los textos, era como, bueno, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y de dónde? Y sí, era siempre prueba y error, y hacerte cargo de las frustraciones porque tenías que seguir, o sea, no tenías tiempo para caer, y era como, no sé, venía Marcela, venía Virginia, ¿por qué no lo ves por acá? ¿Por qué no vas por allá? Siempre guiándote a cualquier hora, eso lo quiero resaltar, porque había domingos a las 6 de la tarde que estábamos planificando y corrigiendo porque el lunes ya teníamos que tener todo listo. Y sentimos un acompañamiento de la cátedra, por lo menos de mi parte, enorme, en un montón de aspectos, no solamente en lo académico, sino también en lo personal. Fue como muy gratificante llegar al último año de la carrera, y más didáctica, con todos los miedos que traíamos, a decir, justo ahora me viene esta pandemia, que tengo que hacer las prácticas, y no, sinceramente que yo lo disfruté un montón, y aprendí un montón, y pude aplicar toda esa teoría tan dura, que te cuesta adentrarte a cada uno de los autores, y después te das cuenta que es muy fácil entenderlo y llevarlo a la práctica. Una vez que hiciste ese clic, es muy difícil salir de ahí. Es como que te chupó y ya está. Así que, sinceramente, yo estoy como muy feliz de haberla cursado, y la pandemia en el contexto de Didáctica 2 no fue un obstáculo para mí. Sí, mucho esfuerzo, pero valió la pena. Así que gracias a toda la cátedra. Gracias, Belén. Claro, es que un desafío. Yo imagino el inicio, ¿no? del año, cuando, bueno, empieza la pandemia y seguíamos en la situación de virtualidad, y pensarse terminar, ¿no? Didáctica en estas condiciones. Y bueno, y esto, recalco esto que decís, me parece, Belén, el tema de encontrar tu voz. Finalmente, bueno, encontrarse, ¿no? Encontrar la voz. Bueno, Alejandra. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecerles personalmente que nos hayan invitado a participar. Es muy difícil agregar algo a lo que ya hicieron las chicas. Bueno, adhiero completamente a lo que fue la experiencia como grupo y de manera personal. Fue algo que arrancó como una obligación de hacer, como en todas las materias. Nos redefinió en un montón de sentidos. Sinceramente, esto lo hablamos mucho en el coloquio también con las profes. A mí en lo personal me dio vuelta el tablero, sinceramente. Hubo una gran desconstrucción, una redefinición, una reevaluación personal y de nuestro rol principalmente en el contexto de la universidad, del final de nuestras carreras, de un camino transitado, y llegando bien al final, redefinirse de esta manera fue muy revelador. Creo que cambié mi forma de ver que prácticamente todo, pasé a ser una cuestionadora profesional de todo lo que sucede a mi alrededor, así que fue una experiencia realmente maravillosa. Y creo que lo más gratificante, como para agregar algo con los comentarios que dejaron las chicas y no extenderme demasiado, lo más gratificante para mí fue, a pesar de las circunstancias de la pandemia, ¿no? Y tomando un poquito este contexto también en cuenta, ver que a pesar de todo logramos impulsar a los alumnos, aunque sea un principio de cuestionamiento como el que transitamos nosotras mismas a través de esta materia.
cuando con las chicas, con Mica, que está acá presente, nos dimos cuenta que los chicos nos arrojaban comentarios y preguntas, y nos dejaban cosas en las tareas, decíamos, increíblemente están haciendo el mismo proceso que hicimos nosotras. O sea que hay algo que habremos hecho bien, un acompañamiento que estuvo de parte de las profes para que lo que nosotras tanto nos costó y nos pareció imposible plasmar, finalmente pudimos hacerlo a tal punto que veíamos en los chicos esos resultados. Así que fue una experiencia maravillosa de principio a fin, estoy muy agradecida. Y como ya digo, fue un cambio de eje, sinceramente. Así que nada, muchas gracias por la oportunidad, por las enseñanzas que nos dejan y bueno, por invitarnos hoy a estar acá y dejar esta reflexión. Bueno, muy, muy lindo todo esto que dicen, y me imagino que las profesoras muy contentas por estos testimonios, y hay muchos otros estudiantes aquí en la sala, todos aplauden. Bueno, claramente ha habido allí un acompañamiento valorado, y bueno, nos alegra muchísimo. Bueno, ¿hay alguien más que quiera tomar la palabra? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Agradecimientos hay en el chat para todos, para la reflexión, por las presentaciones? Si alguien más quiere tomar la palabra. Puede abrir su ¿Puedo decir micrófono, algo? nos indica. Sí, por supuesto, Silvana. Bueno, cuánto trabajo de las profesoras y de les alumnos, ¿no? Cuánto trabajo para hacer todo eso en las condiciones que se hizo. Y pensaba en una palabra que usó Graciela al principio, pertrechar la lengua, dijo, ¿no? Sí. Pertrechar la lengua para seguir andando los suelos, ¿no es cierto? De los que esos suelos y que esas experiencias no se museifiquen, no se confinen por ahí a los textos, ni se constriñan a los textos o a las lecturas, sino que también pasen al intercambio y a las reciprocidades que por ahí se ven en el aula, que están habitadas por alumnos que seguramente muchos de ellos, no sé, en el liceo, no, en la escuela, ¿dónde hicieron las Sí, en el prácticas? liceo. En el liceo. Que el liceo, bueno, no es el liceo que era unas décadas atrás, ¿no es cierto? Donde hay seguramente alumnos que vienen o descendientes de comunidades, es decir, la posibilidad de que la lengua, a partir del inglés, que es una lengua extranjera, no es segunda lengua para nosotros, que se les habilite la voz. Me parece muy interesante el trabajo que han hecho. Obviamente serán horas, cansancio, agotamiento, pero la satisfacción que tienen cuando escuchan de los alumnos todo esto, ¿no? Y esa idea de pertrechar la lengua es llevarse los pertrechos para andar el suelo, pero el suelo no solamente el suelo teórico o el suelo de los textos, sino el suelo del que nos encontramos quizás con el que la persona que nos brinda un servicio en nuestra casa, o la persona que atiende un negocio a la vuelta de nuestro lugar, es decir, poder pertrecharnos para ver a ese otro como un igual. Me parece que ahí está la clave, poder intervenir desde la educación para hacer ver otras cosas y que otras cosas se hagan ver y se hagan oír. Me parece que esa es la función y la meta, el objetivo, el horizonte, ¿no? No sé si se llega, el horizonte está por ahí andar para alcanzarlo, ¿no? Visibilizar esas voces. Yo que tenía una pregunta, Grace, si pudieras retomar el tema de la otredad desde este posicionamiento. ¿Cómo ver la otredad? Y
un poco yo lo decía ayer, ¿no? Por eso pido retomar. Sí, en la presentación de Ili también. Esta cuestión del alter ego, ¿no? Y esa otra postura del alter tú, que permite, digamos, que todo lo que el alter ego no permite, todo lo que el alter ego constriñe en esos términos en definitiva, verse en el uno en el otro y no salir nunca de esta situación del yo, de esta situación narcisista, ¿no? Autoindulgente, pero también tramposa, porque nunca permite la otredad, la alteridad en un sentido genuino. Esta idea de alter tú, que también tomo de un autor, pero me pareció interesante, proponer salirse del alter ego y ver en la otredad, en la alteridad, un espacio de construcción, ¿no? Esto que yo también mencionaba ayer, de lo irreductible, de las constitutivo e irreductible al mismo tiempo, ¿no? De las diferencias, que en definitiva ese es el verdadero encuentro, ¿no? Ese es el verdadero encuentro de construcción de eso que es lo común y que nos comunica y a partir de donde podemos conversar. Esta idea de conversar que a mí me encanta, que es dar vueltas, ¿no? Alrededor de, con otros, con otros, esta cuestión que es etimológica, pero que representa la esencia, creo, ¿no? de lo que significa poder conversar como forma de pensamiento, ¿no? Entonces, que esa alteridad, que esa otredad, que entremos en esa dinámica de conversación, me parece que es clave, ¿no? Que es clave para empezar a salirse de esta situación del alter ego y de la otredad como un yo mismo, ¿no? Como un espejo, donde en definitiva lo que buscamos es vernos una vez más reflejados, ¿no? Y es una situación de bastante soberbia epistémica, digamos, ¿no? Y de narcisismo, volver sobre uno mismo siempre. Eso Marcela, es lo que creo. Perdón, Grace. Sí, estaba estamos simplemente de acuerdo, pensando, y Marcela quería agregar algo, sí. Me hace pensar siempre desde, bueno, desde nuestro rol y en esta cuestión de buscar insumos, me vino a la mente un artista callejero que es NASA y que también está en estos insumos que buscamos todo el tiempo, que habla de pueblos originarios, y están dos niños contrastados, dos niñas son, en La Matanza, están representados, y la leyenda dice la mirada del otro. Es encontrarse esa niña en esa otra niña con las mismas realidades, aunque, bueno, desde lugares opuestos, como están enfrentados. Me pareció una imagen muy poderosa como para trabajar la otredad, pensando siempre desde, bueno, esta bajada a la práctica, que uno siempre está, digamos, tratando de encontrar el insumo correcto o el que más dice de lo que queremos decir. Nada, agregar eso nada más. Gracias, Marcela. Bueno, sí, si no hay... una sola cosita más, ¿no? Que no? traer a lo alterno, ¿no? A esto de la alteridad y de lo alterno, lo subalterno también, ¿no? Porque me parece que es indispensable también poder empezar a pensar en esta cuestión de la subalternidad y qué tipo de pedagogías finalmente suceden, ¿no? Porque, digo, pensar, lo comentaba con mi clase de didáctica también últimamente, ¿no? Pensar en que la pedagogía solo sucede en el espacio del aula, también es problemático, ¿no? Y creo yo que es errado. La pedagogía y las pedagogías suceden en todos los espacios, ¿no? Y son formas de enseñar a ser, a saber, a decir, a comportarse, etcétera, etcétera, y terminan siendo, ¿no? Cuestiones normativas o
prescriptivas, que se normalizan. Entonces uno termina consumiendo pedagogías constantemente, ¿no? Entonces sacar la pedagogía del aula como cuestión crítica, ¿no? E inaugurar también ideas que tienen que ver con modos modernos de domesticación, digamos, de los sujetos. Me parece que es necesario también pensar en el subalterno. Llevarlas a otros espacios de toma de la palabra, ¿no? Claramente. Sí. Bueno, qué valioso. Si no hay más preguntas, bueno, agradecer la primera mesa, la primera parte de la tarde, que también fue tan enriquecedora y nos ha permitido, ¿no?, intercambiar ideas, y esta mesa también de didáctica. Muchísimas gracias. Vamos a tomarnos 5 minutos y retomamos simplemente para descansar un momentito de las pantallas, y retomamos con el conversatorio, donde vamos a plantear el tema de la comunicación, y sobre todo de lo que estábamos pensando en el departamento respecto de y conversar, abrir un poco el diálogo respecto de la accesibilidad y la comunicación en las distintas vertientes. Así que nos quedamos, ¿sí? Solamente apagamos las cámaras 5 minutitos y regresamos. Muchísimas gracias.